¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Puntualmente 18:52 estamos en directo aquí a través de Unicanal. Si son cerca de la 1:30 de la mañana estás viendo el programa, bueno, es la reiteración de este programa, porque había gente que me estaba escribiendo ayer por la noche y me decían, ¿por qué están tan tarde? No, porque es la repetición de la edición de hoy que va cerca de la 1:30 de la mañana. En este feriado, fiesta mariana en la República del Paraguay, de hecho a lo largo de la jornada se ha hablado y mucho de la homilía central en la misa, de una homilía política con contenido político social, por supuesto, además del contenido religioso, por supuesto, que se enmarca en la festividad de Cacupé. Durante toda la jornada se ha hablado casi de manera exclusiva de la mayor fiesta de fe del Paraguay. Felipe, ¿cómo estás? Toto, ¿cómo va? ¿Todo muy bien y vos? Bien, bien, feriado. Feriado. Estamos nosotros en directo, los que vinimos Sí, a trabajar. Sí, De Pedro no sabemos absolutamente nada. Aparentemente ayer se fue de copas claro. y no apareció. Sí, Por si acaso estaba por Cacupé, lo buscamos, pero no lo vimos ahí. Sí. No, yo creo que hizo una actividad no tan santa como la de Cacupé. Creemos que está bien porque su señora nos llamó a preguntar por él, entonces Bueno, asumimos que está en su casa, ¿verdad? El último No, reporte pero fue él- desde el aeropuerto, ¿verdad? En sus redes sociales. Ah, él estaba en El se último fue de viaje. reporte, sí, según sus redes sociales, desde el aeropuerto. Tiró un Ahora- comunicado por las redes. Ahora, claro, ahora tomó un jet privado y fue. ¿Vieron su fanpage nueva donde No, sale ¿en serio? riendo? Sí. Ah, wow. Tiene fanpage. Una cuestión es... Bueno. Está bien. Con respecto a la homilía, normal, Toto, en el último año de un gobierno que la homilía sea un poco más dura. Sí. Los curas no son nada tontos. Sí. Normalmente son más flojos, son mucho más, ¿cómo decirlo? De hecho, en los dos primeros Ala- años es casi una Claro. humildad de esperanza. No, el y tercero halagan es... mucho más también. Halagan De durante hecho, todo el en último año torneo. ya ¿verdad? tienen mucho argumento. Es como, a ver, de hecho es como la hinchada de un equipo en Pero, donde claro, tiene, ¿verdad? tiene Y a los 90 ya sí no se viveza. obtuvo el campeonato, es momento. Pero La temporalidad. de todas formas, pude leer de nuevo, yo no escuché en directo al menos la homilía, no pude escuchar el tampoco. tono, pero Sí. uno asume, conociéndolo al Monseñor Valenzuela, que el tono es un tono Igual- eclesiástico, igual ¿verdad? No es también un tono de claro. discurso político, pero al leerlo por completo me parece que incluye a más personas Claro. de las que se dieron por aludidas en el Es discurso, imposible ¿verdad? que no tenga una manipulación política de algún lado. O sea, Claro. estamos así a 10 días de una elección. No, Imposible que no digan para vos, no, resulta que para vos, no, viste que a vos lo solo que te portás mal, ¿verdad? Claro. Claro. No, en Estaban- realidad yo siempre En estoy... realidad le queda bien a muchos, ¿verdad? Claro, Entonces, exacto, le queda bien a muchos, pero es medio complicado. por supuesto el gobierno de Bueno, no- turno es el que tiene que asumir la gran parte de la responsabilidad de algunas, no es exigencia, no son exigencias, pero algunos reclamos, sí, populares se puede decir, porque había también de cierta forma una aceptación por parte de las personas que estaban ahí sobre puntos que son realmente importantes y continúan siendo preocupantes, que se han desarrollado a lo largo de toda esta vida democrática, como son las asimetrías económicas, sociales, los secuestros, Yo creo la que inseguridad. reflejó como, muy particularmente considero que, por supuesto, digamos, una homilía de contenido político, social, claro, pero considero que reflejó un poco el sentir de gran parte de la sociedad, que lo que reclama es, entre otras cosas, por ejemplo, la cuestión de seguridad, más allá de lo demás, la cuestión de los secuestros, entonces lo puntualizó en un momento, creo que tenía la atención necesaria y valió el tema para recordarlo. La cuestión de salud, educación, lo de los colegios, que es un reclamo de todos, ¿verdad? Ujú. No solamente y no de manera exclusiva de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, igual uno también, o sea, por lo menos yo esperaría un poco más esperaría que este tipo de cosas también sean no solamente para los titulares, sino que también con un poquito más de profundidad, ¿verdad? Sin duda. Al fin y al postre, ese tipo de crítica uno puede escuchar en un Sí. debate político, por ejemplo, ¿verdad? Sí, De sin duda. resulta que uno está haciendo tal cosa, vos haces tal cosa, ¿verdad? Entonces, de los líderes religiosos uno esperaría un poquito más. Al fin y al postre, a nadie los votó, se eligen entre ellos Claro, mismos, sí. tienen asegurado su futuro, ¿verdad? Así que... No, dentro Pero de en todas mi las visión críticas muy particular, yo soy totalmente dentro de toda la crítica que la misma Iglesia puede tener por parte de muchas personas, decir, ¿por qué opinar políticamente Claro. de algo que igual también forman parte de alguna forma, ¿verdad? Y otro punto también un poquito de autocrítica en algún momento de la iglesia, ¿verdad? Claro, sin contar que la Iglesia también tiene su agenda, ¿verdad? Claro, De de cuestiones hecho, y y es temas válido, que hacen a la convivencia ver. de ellos dentro de cualquier sociedad y eso. Institución más está- poderosa del mundo, ¿no? Claro, y eso No- está no en balde. más que claro también, ¿verdad? Han habido homilías y homilías hace un tiempo con la presencia del presidente de la República, recordemos también después de una ausencia
en la época de Nicanor, por ejemplo, en donde sí fue muy... Sí. O eran homilías Claro, de también hecho él no un poco más profesaba la pesadas, religión, ¿verdad? ¿verdad? No profesaba la Claro, y religión. eran homilías un Entonces, poco sí, más pesadas en algunos puntos que iban incluso rozaban algo más personal que político. también en tiene ese mucho que momento, ver ¿verdad? con la ideología también del que da la homilía en ese Sí. momento. En ese momento, el que daba la homilía, me acuerdo que en la época de Nicanor, también tenía un poco más era más de centro derecha, digamos, el país que lo hacía, ¿verdad? Yo tengo que decir que lo de Claudio hoy Jiménez. terminó siendo una homilía relativamente equilibrada en cuanto a el concepto político-social que tenía esta homilía, porque hablaba de cuestiones netamente corrientes para la gente en cualquier punto y en cualquier lugar. Sí, anteriores homilías hicieron también, como decías vos, el tema de la ideología, hicieron mucho hincapié en la cuestión agraria, ¿sí? En la cuestión de la distribución de tierra, Sí, sí, de la sí. producción. Hemos escuchado muchas homilías en realidad donde Con cada diferentes una ejes, digamos. dependiendo del... De los ejes, del momento. Claro, sí. también, y no se hizo demasiado Y del hincapié. reclamo social del momento, digamos, más allá de que todo esto se Claro. posterga, siempre hay como un momento. En esta oportunidad no se hizo un reclamo muy fuerte como yo pensé que sí se iba a hacer. Se basó mucho más en lo social y en lo político sobre esta discusión de identidad de género y de ideología de género. Ya en anteriores oportunidades se centraron mucho más en ese tipo de discusiones que se estaban dando y en esta oportunidad no. Asumo, y digo asumo porque no he Estamos, escuchado ¿no? toda la... Evaluando, analizando, ¿verdad? toda la novena, digamos, no la he escuchado a plenitud. Entonces asumo también que en alguno de esos días se pudo haber Habrán tratado dado. en particular el tema, como sí se hizo con el caso de Chiquitunga, por ejemplo, que en la madrugada y noches antes se había hablado en reiteradas oportunidades. Hicieron, sí, menciona algo que tiene que ver, en tu punto, Toto, cuando hablaban de los candidatos, mencionó específicamente el tema de la familia bien constituida. Por ejemplo. Defensa de la familia y... No, en realidad decía familia bien constituida, decía. Daba otros valores para, digamos, para la iglesia y también como un punto más familia bien constituida, lo cual, bueno, o sea, uno Siempre entiende da un una poco- suspicacia cuando se Claro. habla del El modelo tema de también familia. es que ¿verdad? estando bastante dirigida al presidente Horacio Cartes, él tiene una postura que de algún modo no disiente, digamos, con la iglesia. Entonces, No, quizás no era por eso te digo yo que quizás es... el énfasis no lo vieron necesario justamente por eso. Sí, aparte de normal. Entre otras cosas que después podemos Claro. con un lápiz ir dibujando y podemos hilar Pero flechas. sacar y decir, conjeturas. En realidad, la gente que sí. Tendrías que siguió- haber levantado más la mano vos, menos el otro. ¿verdad? Claro. Y decirme, Shehama Coas y nada, ¿verdad? Tipo, para Claro. poner ahí los puntitos. Pero entre otras partes, de lo que se trataba hoy en KQP. El tema del día que nos convoca hoy, por supuesto, es la ley de voluntariado. Una ley que ha tratado de ganar notoriedad pública también en el debate, que es importante y que merece un tiempo y sobre todo que tiene discusiones de forma, de fondo y que tiene también objetivos que parece que son muy importantes y es lo que vamos a tratar de ir ahondando hoy. Y también una discusión que va en medio de todo eso, si es que esta podría ser, esta oportunidad, digo, podría ser, no suplantar, pero sí poder darle un cariz de trabajo social que Claro. para muchos tenía que ver con el servicio militar, por ejemplo. Totalmente. Aparte, de alguna manera también lo que se quiere, según sé, antes después me van a corregir o no los invitados, a un tipo de organicidad al trabajo, ¿verdad? O sea, un tipo de marco donde más o menos se puedan mover, ¿verdad? Y que sea de alguna manera eso visualizado, ¿verdad? Está con nosotros Eduardo Zavala. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estamos? Felipe. La verdad que estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes. Un 8 de diciembre, ¿eh? Hay que estar El un día 8 de de- diciembre. Sí, mira. Hay Muchas que estar un ganas. 8 de diciembre, ¿verdad? Este es un símbolo del voluntariado. Claro, pero nos cambia un poco nomás. Nos fuimos a la misa de la mañana, entonces ahora ya podemos estar Claro. un poco más libres, ¿verdad? Ya Vamos a adelantaron. señalar, ¿no? Son varias organizaciones que están trabajando en este grupo impulsor de un proyecto que ya pasó por la Cámara, ¿verdad? Sí, más de 30 organizaciones trabajaron por muchísimo tiempo, hubieron varias etapas, en esas etapas hubo una parte preliminar de redacción propiamente, donde se metieron opiniones, después se corrigió un poco y ese borrador, ese anteproyecto, se presentó a un grupo de diputados, en total 9, que firmaron 9 diputados de diferentes partidos, de diferentes bancadas, ¿verdad? Durante más de un año, porque se presentó el 21 de septiembre de 2016 y el 28 de diciembre, de septiembre, perdón, de 2017 se aprueba el proyecto, es decir, un poquito más de un año. Esta aprobación con modificaciones fue altamente
debatido por todos los sectores, se introdujeron las recomendaciones de distintos sectores. El proyecto hoy está en la Cámara de Senadores. Ya hay dictamen de las dos comisiones a las que fue girada y bueno, está en pleno estudio, ¿verdad? Vamos a ver nosotros, Liz Cowan, también del Grupo Impulso. ¿Cómo estás, Liz? Encantada, muchas gracias por el espacio y la invitación y también para hablar un poco, ¿verdad?, del voluntariado. ¿Qué buscan, digamos, con esta ley? Que no sé si la palabra es fomentar el voluntariado, porque de hecho hay una red nacional muy importante de distintas organizaciones, ¿verdad? Es formalizar la actividad, es darle tal vez un impulso a ellos de que sientan que esa responsabilidad social que tienen puede dar algún tipo de beneficio también tanto a su imagen, de su responsabilidad. Claro, la idea es darle una estructura legal al voluntariado, que de hecho existe, que de hecho hay muchas organizaciones que se dedican a ello. Es unir, formar deberes, obligaciones, tanto del voluntariado como de las organizaciones de voluntarios. Busca que se visibilice la labor y solamente uniendo fuerzas se puede hacer eso. Y te doy un ejemplo claro, hay varias organizaciones que trabajan con niños en la calle y tal vez cada una hace un esfuerzo por lograr el mismo objetivo que otra organización está haciendo al mismo tiempo. Pero si unimos esfuerzos, va a lograrse mayor resultado y mejor visibilización. Entonces, por eso es que la ley trata no solo de regularizar, sino de darle varias estructuras al voluntariado para poder unir a los voluntarios, trabajar mejor y cambiar realidades en el país. Está con nosotros el senador, ¿verdad? ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Toto González? Gracias por venir. Hay que venir un 8 de diciembre. La señorita Mariana también, al señor Goroso. Felipe. Goroso. Goroso. Senador. Y mis recuerdos también, saludos afectuosos a Pedro Bullari, también periodista de Fuste, aquí de nuestra República. Muchas gracias por la invitación y me siento honrado acompañándole acá a la doctora Liz Cowan y también al señor Zavala, porque sé que sobre todo acá a la compañera la conozco, porque he participado con ella en congresos últimamente y me siento honrado acompañándole a ella y por la invitación que me han cursado. ¿Está en estudio el fuste de Pedro, senador? Porque últimamente trabaja 4 días a la semana y está muy cansado, entonces estamos tratando de ver qué pasa con Pedro. La resiliencia de Bullari parece que... Eso se llama camaradería y espíritu de cuerpo que le están defendiendo a capa claro, y espada. A capa y, por supuesto, es más, somos capaces de acompañarlos físicamente y no estar trabajando en feriado. Está bien. Pero hay obligaciones que nos traen acá. Eso sería camaradería. Eso sería camaradería, ¿verdad? Poder acompañarlo ahí. Todo a él, por ejemplo. Claro, sí, Está totalmente. muy santificado. Sería camaradería de Pedro estar acá, ¿verdad? Es que hace un buen equipo, un buen Muy equipo bien, hace. bien, Ahora, Mariana, me gusta. senador, digamos, siempre fue hasta polémica tu participación en algunos puntos cuando hablabas del servicio militar. Ajá. Como una alternativa a un montón de situaciones Sí. que se dan socialmente y que son realidades, ¿verdad? Sobre todo qué hacer muchas veces con los jóvenes, y parecía siempre que el camino era del cuartel, pasan como por un tamiz y en línea recta después van caminando para la calle. Eso también se discutió en su momento. Y nace esta ley de voluntariado como un punto de encuentro para los jóvenes también. ¿Te parece que este tipo de alternativas pueden ser una solución? ¿Sigue siendo la visión del servicio militar aquel que puede colaborar más con la sociedad, o este tipo de esfuerzos también, de alguna forma, no sé si reemplazan pero ayudan a buscar eso que mucha gente encontraba en el cuartel, como se dice? Muchas gracias. Hoy es día de nuestra Madrecita, la Virgen María, y festejamos con alegría este día y también recordamos la gran batalla de Grendahue, donde el padre y gloria de la infantería paraguaya, el general Eugenio Alejandrino Garay, dio la victoria al pueblo paraguayo, tomando los pozos de Grendahue. Padre y gloria de la inmortal infantería paraguaya. Vale la reflexión que acaba de hacer el joven de Toto, porque el servicio militar obligatorio está en la Constitución Nacional en su artículo 129. Y también hay una ley que regula y reglamenta el servicio militar obligatorio y tiene 9 capítulos y tiene exactamente
70 artículos. También está la ley de objeción de conciencia que tiene 26 artículos. Estamos de acuerdo con todas esas reglamentaciones, pero lastimosamente, no sé si llamar violadores a la Constitución, pero no se cumplen, entre otras cosas más, no se cumple. La objeción de conciencia no se lleva a cabo con excelencia, de tal manera que el joven o la joven, porque la mujer también presta su servicio en caso de conflictos, y también en la Constitución nos dice de que nosotros renunciamos a la guerra, pero no a la defensa. Es obligatorio el servicio militar hoy día, pero nosotros creemos que ahora en el futuro, en la Convención Nacional Constituyente, va a haber algunas modificaciones en ese sentido y también incluir a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es un factor fundamental en la defensa de la patria. La mujer ha demostrado, y el mismo nuestro Santo Padre dice, la gloriosa mujer paraguaya. Y eso no es de boca para afuera. Y decir hasta vencer o morir tampoco no es de boca para afuera. Para eso se tiene que presentar proyectos que al joven lo cautiven, planes políticas de Estado que le cautiven a sentirse realizados en contribuir al desarrollo de su patria, querido Toto. Así es que yo creo que vamos a hablar más adelante, no quiero adelantarme porque no quiero robar el tiempo a otras personas. Bueno, a ver, vamos a arrancar ya con el orden primero Mariana y después Felipe, ¿sí? Me gustaría ir con Liz, a ver si podemos explicarle, digamos, a la gente así muy didácticamente qué es lo que se plantea, más allá de lo que decía ya, nuclear, visibilizar, qué es lo que se plantea, cuál es el marco legal que están buscando a través de esta normativa para los voluntarios. Bueno, en realidad la normativa establece derechos y obligaciones tanto al voluntario como a la organización de voluntarios. También establece todo un capítulo de un acuerdo básico común donde se establezcan posiciones de lo que va a prestar de voluntario, lo que va a establecer, porque tiene que haber una retribución a la persona que invierte su tiempo, porque ¿qué es lo único que nosotros no podemos volver atrás? El tiempo. Les voy a decir una frase. En este momento son lo más joven que son de su vida y lo más viejo en el instante siguiente. O sea, el tiempo no se recupera y una persona que invierte su tiempo libre en un beneficio común tiene que recibir también un incentivo. Sí. Entonces, la ley también establece un capítulo de incentivos para los voluntarios, tanto no solamente que le den instrucción gratuita para cumplir su trabajo, voluntario, ¿verdad? Su servicio voluntario. También establece un organismo que es el CONAVO, el Consejo Nacional de Voluntariado. Y regula la acción misma del voluntariado, es decir, qué se entiende por voluntariado y lo que vos decías, qué pasa con las organizaciones que trabajan con voluntarios, tienen todas que ajustarse, o sea, cómo se enmarca todo esto. La ley establece su ámbito de aplicación y también establece definiciones en cuanto a lo que es voluntario, lo que es organización de voluntarias para la ley. La ley es amplia. Este proyecto de ley es una ley, digamos, madre, una ley amplia, donde lo que busca es asentar las bases, pero se tiene que hacer una reglamentación más adelante. Es solamente, digamos, para que la gente entienda desde el otro lado, es como una constitución nacional en el ámbito de voluntariado, donde se busca los derechos, las obligaciones, crear una estructura que luego se tiene que reglamentar. Pero de principio nunca reglamenta la acción de voluntarios, sí reglamenta, digamos, las bases entre el voluntariado y la organización de voluntarios, los incentivos, buscar la estadística, cuánto aporta el voluntario hoy en día a Paraguay. Bomberos voluntarios son voluntarios. ¿Cuánto está aportando al país, al beneficio común, esta masa de personas que sin cobrar un salario están aportando al bien común? Entonces también se establece un mecanismo para ir midiendo y tener estadísticas, no solamente para hacer estudios más adelante, sino para establecer planificaciones a mediano, corto y largo plazo sobre qué acciones tomar. Se busca, por eso la organización es una organización mixta, pero coordinada por la Secretaría Técnica de Planificación, para que sea con acuerdo, se pueda establecer líneas de acciones
a largo plazo. Vamos a hacer la primera pausa del programa y vamos a seguir desarrollando, por supuesto, la conversación a la vuelta. Pero antes vamos a hablar de Radio 1 porque somos debate, somos noticia, somos deporte, somos tu compañero de todos los días. Porque al salir de casa te brindamos las noticias que necesitas. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y te acompañamos en las tardes con las novedades del día. Porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos. Muy bien, estamos volviendo a segundo bloque. Felipe, te tocaba ya, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, por favor. Para Liz o para Eduardo, uno de los dos. ¿Hace falta una ley? ¿Hacía falta una ley? Pues yo vengo escuchando, sirve para visualizar, sirve para que trabajemos coordinadamente. ¿Necesitamos una ley para hacer todo eso? Sí, siempre, y vos sabés, Felipe, que la primera pregunta que uno se hace en técnica legislativa es si es necesaria una ley o no. Si no es necesaria, se va al archivo y hablamos de otro tema, ¿verdad? La necesidad viene de esa falta que hacía de tener una reglamentación de una actividad que, si bien es muy antigua, o sea, yo siempre digo que el voluntariado es tan antiguo como la caridad misma, ¿verdad? O sea, siempre hubo gente que dio su tiempo libre para hacer algo por el bien común, ¿verdad? Pero la necesidad de tener un reconocimiento de esto tiene varias aristas. La primera es el hecho de que la visualización ayuda a que tanto la sociedad civil como el Estado sepan qué es lo que la gente está haciendo. Entonces, si yo sé que no sé, el padre Aldo Trento tiene un hospital, una clínica de enfermos, entonces yo le ayudo al padre Aldo. En vez de crear una organización que haga lo mismo. Entonces, para que esto vaya ocurriendo, lo primero que surge es el registro. Nosotros planteamos dentro del proyecto de ley un registro tanto de organizaciones que usan el voluntariado, así como de voluntarios. Entonces, este registro hace que esté visible la actividad también que estas personas realizan, ¿verdad? Esa es una cuestión interesante. Y también el hecho de que hoy, cuando yo hago voluntariado, prácticamente lo hago como, o sea, yo hablo un poco como banco de alimentos. Nosotros tenemos nuestras propias pautas de cómo hacer voluntariado, que quizá un poco de la experiencia, un poco lo que adquirimos a través de nuestra membresía de la Global Food Banking, pero no tenemos nada que nos reglamente. Entonces, en nuestro caso, que es un poco más simple porque es pedir alimentos o clasificar alimentos y ese tipo de cosas. Pero cuando una entidad, por ejemplo, tiene voluntarios que cuidan niños, si uno ve la reglamentación en Australia te exige que el voluntario tiene que tener capacitación pedagógica para poder cuidar chicos. Entonces, ese tipo de cosas hoy no está arreglado. Entonces, nosotros ponemos la necesidad de capacitación y el derecho que tiene el voluntario de ser capacitado y la obligación que tiene la entidad de capacitarle para el trabajo que le está pidiendo. Si nosotros no empezamos a regular esto, por más buena voluntad que tengamos, estamos realizando algunas actividades que podrían no ser del todo felices, ¿verdad? Porque si nosotros le damos a alguien que haga una actividad que no sabe hacer, sin haberle capacitado para eso, hasta incluso pueden haber accidentes. Entonces, esto es lo que un poco se está reglamentando. Pero la ley también, perdón, la interrupción, la ley lo que haría sería pedir que se capacite, pero tampoco hay sanciones en el caso de que no, digamos. Sería algo enunciativo finalmente. Claro, no hay sanciones, pero sí Claro, por eso sería enunciativo como para que lo tengan en cuenta.
Claro, deja la dicho la organización de vuelta. ¿verdad? Claro, pero hay va a haber una reglamentación Exacto. en cuanto al, porque tenemos dos cuestiones. Tenemos un acuerdo básico común que es donde se te va a decir, mira Mariana, vos vas a hacer esto. Este va a ser el trabajo que vos vas a hacer. Y vos tenés tales y cuales derechos, ¿verdad? Entonces, si yo te estoy pidiendo que hagas algo y vos me decís, no, pero yo no sé cocinar como para cocinarle a niños, entonces, bueno, hay que capacitarte para eso, ¿verdad? Entonces, Igual tenés Claro, pero como toda ¿en ley, serio? mi puntualización es que como toda ley es enunciativa, es decir, porque a la hora de la práctica, si yo termino cocinándole a los chicos sin tener la capacitación, tampoco está establecida, digamos, una sanción. O sea, Ni queda para otra mí vez ni para la organización. para ninguno. En realidad, si me permitís, Sí. Eduardo, la ley deja el tema de las sanciones y eso para la reglamentación. Porque, digamos, tiene en la parte legislativa hicimos dos partes. Esta parte que es más amplia, más genérica, tipo de darle una estructura al voluntariado en el país. Y hay que mencionar esto que somos uno de los pocos países de Sudamérica que no tenemos ley de voluntariado todavía. Y también que esto fue un trabajo de 3 años con todas las organizaciones donde se trató de hacer una ley autóctona, o sea, una ley paraguaya. Entonces, de acuerdo a nuestra realidad y idiosincrasia, se marcó la primera parte, que es esta ley más genérica, y se deja en la propia ley, se establece dejar las reglamentaciones, que son las partes que vos estás diciendo, para otra ley. Una ley reglamentaria donde se establezcan sí ya consecuencias al incumplimiento de la misma. Senador, quería preguntar. Sí, anotando un puntito más. Resulta que el presupuesto general de gastos de la Nación visualiza en este momento que está ya en curso en la Cámara de Senadores para su sanción definitiva. Después vendrá la promulgación. Hay 170 fundaciones y asociaciones que reciben aporte estatal. Todas son voluntarias. Nada, y cada una de ellas está en base a una ley promulgada. Por ejemplo, la Asociación de Padres en Ayuda a los Niños Abandonados en la Calle, por ejemplo. Y el aporte estatal le da 100 millones de guaraníes. Entonces, eso, ¿a quienes, por ejemplo, no se les dio esa oportunidad para este año? A los que no han rendido cuenta al Tesoro Nacional. Perdón, senador, para mí es un buen punto meter en la ley, por ejemplo. Sí, sí. El que no rinde cuenta. El que no rinde cuenta Claro, al erario. Si no presentas tu documento en Hacienda, te cortamos el chorro. ¿eh? Claro, claro. Porque Y es por así, eso también, o sea, eso en Es cuanto una a la- responsabilidad de la organización también, Y senador. quiero o sea. decir de que es loable este proyecto. ¿Por qué? Porque va a sustituir a muchas otras fundaciones, porque va a ser el trabajo más excelente, porque están diciendo de la capacitación del personal que la ejecución del trabajo va a ser excelente porque está Pero va a ser un ejecutado. punto más de control dentro Y aparte de... de eso, la capacitación implica gasto. Y mucho gasto. Así Claro. es que eso yo Un les buen punto, propongo sí. respetuosamente a los proyectistas también, y he de tener oportunidad como relator de la Comisión de Hacienda y Asuntos Constitucionales también ese punto. Y me voy a asesorar con ustedes también, vos que sos mi vecino allá en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante porque hay, a mi criterio, una superposición de asociaciones Ese y es un buen punto fundaciones para el próximo bloque. de que ayuda al niño abandonado, asociación de padres preocupados por la salud del niño abandonado en la calle, de los indígenas. Justamente lo que decía etcétera. Liz, ¿verdad? Es unificar el... Y eso ojalá que se llegue a éxito, porque esa es la excelencia del trabajo, ese es Yo el quiero- objetivo al Perdón, final de Toto, la- yo quiero ver, senador, quiero ver que alguna organización diga, no, yo voy a desaparecer, me voy a unir toda contigo. No, Quiero porque- ver yo eso. No, pero la legislatura Quiero- va a de- decidir eso. O sea, senador, usted sabe cómo se manejan las organizaciones. Ahí vamos a hacer un Ahí, punto, porque- un momentito, ahí ahí hagamos lo un que punto porque se- Liz también queda por tanto, yo voy a hacer una pausa estratégicamente. Sí. Cada uno carga su rifle y a la vuelta vamos a jugar tiro al No, blanco, ¿sí? nada que- Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero agradecer a la gente de Luomo por este acompañamiento en esta edición de Sin Vueltas, como lo hacemos desde hace mucho tiempo. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Somos debate, somos noticia, somos deporte, somos tu compañero de todos los días. Porque al salir de casa te damos las noticias que necesitas, al mediodía la información del mundo del deporte y por supuesto cuando retornás todo lo que dejó el día por las tardes. Por supuesto, ustedes saben que somos Radio 1, somos uno para todos. Se armaron acá varias comisiones en la pausa, casi distintas bancas así hablando y debatiendo sobre el mismo punto. Y yo, por supuesto, voy a ser lo más neutral posible como siempre, ¿verdad? Salvo que me enoje con Felipe y no me gusta lo que diga. Se descomponga todo. Y se descomponga. Bueno, habíamos quedado primero de este lado y después de este lado, ¿o querés refrescar el planteamiento? No, más que nada seguir la línea un poco lo que planteaba el senador y decir, o sea, que para mí uno de los puntos claves, y lo debatíamos con Mariana en la pausa, hasta qué punto también las organizaciones tienen que seguir siguiendo fondos del Estado sin, por ejemplo, cumplir con toda su documentación a fin de año o para seguir pidiendo plata para el presupuesto público, ¿verdad? Y lo otro, si es que se van a unificar claro, en realidad. Y después lo otro que, y Eduardo se reía, pues yo no veo ninguna organización que diga, no, yo me voy a retirar del mercado de las ONG y vamos a concentrar toda la tuya, porque somos demasiado buenos. Eduardo, eso, in your dreams. Oye, así, Aparte hay que ver hasta los si invitados yo esta tengo ley que realmente busca voy a ir con esto. Eduardo, con el senador también que quería aportar sobre el punto. A ver, Eduardo. Bueno, primero lo del, evidentemente mucha gente busca un poco su figura también por sobre otras cosas, entonces es un poco difícil, sí, lo que decías. Nosotros, el Banco de Alimentos... Yo creo que es válido, en serio, o sea, yo creo que es válido eso. Ahora, lo que yo no creo nomás que una solución. Te comento un poquito. Nosotros cuando nace una iniciativa parecida a la que nosotros hacemos, nosotros buscamos aliarnos con ellos para poder hacer acciones juntos. Eso y es bastante válido e interesante. Ahora, amén de que puedan haber ciertas cuestiones o no necesariamente tengan que desaparecer, sí hay una cuestión con el tema del presupuesto general de gastos de la nación para las ONGs. ¿Eso está dentro de esta ley? No. No tocamos y adrede no quisimos entrar en esa regulación. En el momento en que esto se presentó también estaba en tratamiento un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, creo que vos conocés, Felipe, que hablaba de la regulación de las ONGs y la obligatoriedad que tenían de rendir cuentas y hasta incluso pedía que la Contraloría les audite a ellos, a estas ONG. Y era una idea bastante interesante porque para una ONG pequeña que recibe dinero estatal, digamos un comedor, es un poco complicado todo el tema de la documentación y qué sé yo, y teniéndole quizá encima a la Contraloría le era un poco más fácil. No corrió, no tiene, quedó ahí estancado, ¿verdad? Esto es una materia diferente, o sea, para tratar un poquito de aclarar, el otro día también en radio con Toto, la otra cuestión que se introdujo también aquí, el tema de la objeción de conciencia, que es una cuestión completamente diferente también por dos cuestiones. La objeción de conciencia es bastante amplia, no es solamente el servicio militar. Si yo soy médico, ginecólogo y a mí el ministerio me obliga a ligar las trompas de las mujeres que tienen su tercer hijo y yo no estoy de acuerdo porque no sé, mi fe o mis creencias criterio medio, lo que me parece que no. Yo puedo decir que no sin que eso signifique que me despidan. O sea, para entender lo que es la objeción de conciencia, hay una película que se llama Hasta el último hombre, sí, de uno que no quiso disparar. De un hombre que fue héroe de guerra y no lanzó una sola bala. Estuvo en el servicio médico de la guerra en Vietnam. Eso es la objeción de conciencia. Ahora, si yo dijera que todos aquellos que dicen objetar el servicio militar y no lo realizan, y les obligo a que hagan trabajo social que es diferente, no se trata de voluntariado. Claro, es un trabajo obligatorio. Claro, Ya deja de ser voluntariado. Sí podrían hacerlo dentro de aquellas organizaciones que digamos, realizan voluntariado, digamos, realizan trabajo social a través del voluntariado. Podrían también incorporarse a ese grupo de personas y hacer acciones. Pero no se regirían por esta ley. No, porque de hecho ya el senador citó que tenemos una ley de objeción de conciencia. Entonces están también separados. Y también, por tanto, estamos separados de las cuestiones financieras o la financiación pública de las organizaciones no gubernamentales. Porque nosotros acá
básicamente hay como un incentivo, se busca un poco conseguir incluso financiación, pero esta ley tiene prácticamente un costo, para no decir cero, ínfimo, ¿verdad? Porque del consejo asesor que se crea, los consejeros no cobran salario. Exacto. No. Esto se instala como, digamos, el que va a ser punta de lanza de estas políticas va a ser la Secretaría Técnica de Planificación y se instala dentro de la Secretaría Técnica de Planificación. Entonces tampoco tiene una sobrecarga ¿Cómo se va a presupuestaria. integrar el consejo? ¿Cómo se integra el consejo? El consejo está integrado. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por. Voy a usar un poquito mi ayuda de memoria acá. Artículo 12, 13. Tiene. Claro. 3 representantes del Poder Ejecutivo. Cambió un poquito, porque yo tengo aquí la versión ya aprobada última. con media sanción, Con los cambios. ya con los cambios las realizados dentro de la Cámara de Diputados. Esto fue por este punto en particular, recibimos recomendaciones de tanto de la Secretaría Nacional de Juventud, o sea, varias opiniones y también en la audiencia pública, entonces se modificó un poquito esto, ¿verdad? Tenemos 5 representantes del Poder Ejecutivo. Uno es de la STP, porque evidentemente vamos a estar en la STP, esto es obvio porque también es quien marca las políticas públicas normalmente, ¿verdad? El segundo, la Secretaría Nacional de Juventud. El tercero, la Secretaría de Acción Social. El cuarto, la Secretaría de Emergencia Nacional. Y el quinto, a elección del presidente de la República, ¿verdad? Un representante de las universidades públicas, un representante de las universidades privadas y 7 representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Enorme eso. Y estamos hablando de 14 personas. Quiero ver que haga corona ahí. Claro, acá nosotros estimamos que estas personas que trabajan en el gobierno, o sea, Tendrían que. es obligación. Tampoco perciben un salario. Claro, no entiendo. Si Toto Igual es no son ministro de la mayoría. Juventud, él tiene su sueldo de ministro de la Juventud y él se va a ir gratis a este consejo. No va a... Ni dieta, nada. Nada. A lo mejor la chipita que le ponen ahí en medio para la reunión. Quiero aclarar nomás que no hay conversaciones avanzadas sobre mi presencia en el. Bueno, vamos a ver Ministerio de la después de las internas. No, vamos no a hay ver. conversaciones avanzadas, no es que hayamos cerrado absolutamente nada. Así me lo Eso tuve que- que invitar eso que- ayer, no sé la ministra. ¿Cómo? Demasiado mal sería. Claro, quedaría muy mal. Ayer vino Magalí acá y yo. Ayer nomás tuvo la ministra. Claro, claro. Senador, y después voy con Liz. Quería aportar a usted algo antes de la pausa. Y con respecto a la objeción de conciencia, no es cuestión de obediencia. La obediencia absoluta y debida no existe ni en el campo de batalla. Es conciencia precisamente lo que le obliga a uno a realizar una tarea determinada. Estuve escuchando lo que Eduardo dijo, ¿verdad? Discúlpame que te tutee. Sobre el médico que es obligado a A ligar las trompas. ligar las trompas, ¿verdad? Y él no puede en ningún momento, puede ni siquiera tener indicio de eso, que nadie le puede ordenar ese tipo de cosas. No es luego una orden, ninguna disposición, algo que riña contra la Constitución Nacional y por sobre todas las cosas la moral y las virtudes humanas. Entonces, en ese campo nomás, digo yo que el voluntariado significa dar todo de sí, no es de boca para afuera, no es porque le pagan que va. Y eso que dijo también Eduardo, de que el viceministro o el ministro de la Juventud vaya a desarrollar tareas, él puede ser sumariado después por no cumplir sus obligaciones, así como le está el reglamento diciendo. Claro, si es que no participa. Si no participa, Claro. por ejemplo, por ausencia, no porque tuvo que irse a Itapúa, un problema de juventud, etcétera. Entonces estamos en embriones, esto ya prácticamente naciendo la criatura, ¿verdad? Porque ya pasó y están en las comisiones de ética y legislación en la Cámara de Senadores. Ojalá que no haya ningún gasto del Estado para esa, dudo mucho,
al respecto. Yo le estoy proponiendo de que pongan oportunamente eso Una y entonces financiación. los Una dieta. votos dirán autorizado o no. Entonces tienen que hacer lobby en la Cámara de Diputados y Senadores, porque si hay modificaciones en senadores, vuelve a diputados. Vuelve a diputado. Y ahí es donde etcétera, tendría etcétera. que Es largo el modificarse. trayecto. Liz, quería. Sí, primero quería dejar en claro de que la ley no propone eliminar ninguna organización de la sociedad civil. Lo que se busca en el Consejo Nacional de Voluntariado es la alianza, unirse. ¿Unirse para qué? Para poder ver cuántas organizaciones trabajan sobre un tema, ver cuál es la necesidad del país y poder actuar en eso. Y por eso es que tenemos representantes, si ustedes se dan cuenta, a los que integran el Consejo Nacional de Voluntariado, son instituciones que están dentro de sus fines ulteriores o fines principales, el trabajar con problemáticas sociales. Porque el voluntariado, ¿qué hace al final? El voluntariado es la garantía de la libertad ciudadana de participar en los problemas sociales para tratar de cambiar o de mejorarlos. Entonces, el Consejo Nacional lo que va a hacer es va a unir, va a registrar, va a tener un registro, va a tener una unión, va a saber cuántas organizaciones trabajan para qué tipo de problema o sobre qué asunto y entonces unir esfuerzos. Y lo que dijo Eduardo y que lo repito es que son ad honorem. ¿Por qué? Porque ya está dentro de sus funciones y la sociedad civil trabaja en eso y va a participar de igual a igual. Por eso son muchos los miembros. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene voz y voto y tiene que decidir ahí en el momento lo que va a decidir en conjunto. ¿Cómo va a elegir la sociedad civil a sus representantes? Bueno, el Consejo Nacional de Voluntariado Son tiene... 7 meses, me dijo Eduardo, ¿verdad? ¿Cómo se eligen esos 7? No, 14 son. No, no, 7 7 es lo que de la nosotros- sociedad Sociedad civil. Sociedad La propia ley lo que establece es que van a crear su reglamento, ¿verdad? Nosotros se había hablado sobre el tema en la fase de discusión, porque esta ley tuvimos 3 años de elaboración, y más porque la iniciativa fue de la Cámara Junior Internacional, fue la primera en el año 2013, y ahí cuando fueron los que dieron la necesidad de crear una estructura legal, y ahí fueron que se unieron las demás organizaciones y se trabajó bastante tiempo. Se estableció que se haga una especie de elecciones, ¿verdad? Elecciones libres, voluntarias, abiertas, pero no está dentro de esta ley, sino que directamente el proyecto de ley deriva al Consejo Nacional crear su reglamentación. Como un estatuto así. Exacto, una ley reglamentaria, como ya les dije hace un rato, ¿verdad? Que era una ley reglamentaria donde se van a estipular esas cuestiones más No me refiero a específicas. estatuto al tema del consejo. Sí, al Consejo también, sí. Vamos a dar un ejercicio. Mariana le va a decir a Felipe en el oído la pregunta que ella quiere, que ella quiere hacer por cuestiones técnicas, ¿verdad? Igual puedo adelantar la pregunta y no, todavía no, pero decirnos yo le traslado. ¿A la consulta ahora? Claro, no, porque ahí va a entrar el querido Braulio y ya te va a pasar el micrófono, va a aprovechar que yo estoy en cámara y lo va a hacer. Ahora sí ya tiene el micrófono Ahí está. Mariana, el de Qué color grande, blanco, Braulio será. y eso lo vamos a hacer. Rápidamente entró, eso por ejemplo fue casi voluntario. Sí, esos son gajes del Decimos un 8 oficio. de diciembre, pero tiene plus. Sí, tiene plus. Y todo tiene viático. Todo sucede en vivo. Bueno, así Bueno, voy a ver, ahora sí Mariana. ¿Ya me estás. escuchan? Está. Creo que podría ser Liz o Eduardo. Bueno. Estuve leyendo un poco la ley, no sé realmente los detalles de las modificaciones y la ley, si lo que estoy leyendo probablemente no es la versión, la última aprobada, pero en cuanto a lo que son, digamos, las obligaciones de las organizaciones, yo creo, por lo que leí muy a grandes rasgos, se concentra en eso, en decir las organizaciones tienen obligación de esto, etcétera, y hay hay obligaciones que tienen que ver con, de algún modo, darle un marco de seguridad, digamos, al voluntario. ¿Cómo quedó ese tema del seguro? Porque en una parte decía una póliza de seguro para el voluntario. Pregunto esto porque esto tiene una implicancia, imagino que económica y también jurídica para las organizaciones que habitualmente, me imagino, tienen un marco de cuidado con los voluntarios, pero acá puntualmente, no sé cómo quedó la redacción, hay una obligación de una póliza de seguro por cada voluntario e incluso básicamente un contrato que, a diferencia del propio contrato laboral, en este caso, por ejemplo, tiene que ser escrito. El contrato laboral puede ser verbal también. Entonces, hay como muchas formalidades también. Y bueno, quería saber cómo quedó esto, que van a tener que cumplir las organizaciones. Bueno, primero, yendo un poco a lo que es laboral, en realidad el contrato
del servicio doméstico es el que puede ser verbal. En realidad, general, cualquier contrato laboral puede ser verbal. Es reconocido como tal, pero es obligación del empleador, de todos modos. Pero ante la falta se considera el contrato del Código Laboral, o sea, Claro, puede o sea, ser verbal. es lo que se llama contrato presuncional, ¿verdad? No hace falta probar si Exacto. existe relación laboral, hay contrato, ¿verdad? Tal cual. Pero ahí estamos hablando en un tipo de derecho tutelar que es el derecho de trabajo. En cambio, cuando hablamos del voluntariado, nosotros también hacemos un poco esa diferencia. Y ya que tocaste un poco la cuestión del derecho laboral, quiero comentar... O sea, de lo como un que- paralelismo, nomás Espera, quiero ir a lo que es la ley, digamos, y a las obligaciones de la organización. Quiero comentarte la modificación que se introdujo y que está en el artículo 5, en el inciso G. Dice, el voluntariado no podrá ser en ningún caso considerado sustituto de la actividad laboral para tareas que por su naturaleza se ajusten a las cualidades de un contrato de trabajo, la relación será laboral. O sea, traducido un poquito, Claro, no pueden disfrazar. la recepcionista de Teletón no puede ser voluntaria. Claro. Entonces, hacemos un poco, porque obviamente las organizaciones también necesitan un staff o personas asalariadas que No, que personas lleven con adelante. responsabilidad administrativa, por ejemplo, Claro. no pueden ser voluntarios, ¿verdad? Así mismo. No pueden manejar el dinero y ser No deben. voluntarios. la Tesorero, finanza- qué sé yo. Claro. Mamá quería. Y por otro lado, la cuestión del seguro del que hablabas, te comento un poco dos cosas porque también asustó bastante en el anteproyecto ya este punto, sobre todo porque sería un perjuicio grande para muchas organizaciones. Mismo el Banco de Alimentos mueve el día de la colecta más de 3.000 voluntarios, un día. Claro, y el seguro... Imagínate hacerle un seguro, porque hablamos con mi agente de seguro y me dijo que el seguro se toma, no se toma para un día. Ahora, tipo, Y aparte, inaplicable. pero el costo no era tan alto tampoco, ¿verdad? Era más una cuestión de aplicabilidad que de costos, digamos, entonces. Pero sí estábamos hablando de, o sea, para hacer un poco de números, a mí me saldría un 25% más cara mi colecta si yo tuviera que tomar seguro para todos. Entonces está como en su caso, un chico que va a estar, hablando de techo, por ejemplo, que va a estar pidiendo monedas a la entrada del súper o que va a estar pidiendo alimentos a la entrada del súper en el caso de nuestra colecta, por ahí no necesita una póliza, por eso dice en su caso, o sea, cuando el caso sea... amerite. ¿Si sufre un accidente? Y ahí, por ejemplo, la expectativa de accidente es diferente, por ejemplo, cuando un chico se va a construir a techo, por ejemplo. No, pero... Entonces, ahí estamos hablando, sí, de Que en ese caso sí se aplicaría el en su caso, pero en realidad, al dejar el en su caso abierto, Claro. queda a criterio de la organización. No, pero... Establece mismo. Puede ser ahí, puede ser insistimos pasando un las calles del poquito súper a sí, salir del banco. que estas, si nosotros cerramos en una ley, imagínate que tenemos ya un año y medio, tenemos de estudio y todavía seguimos discutiendo, porque 125 personas tienen que ponerse de acuerdo para votar, que son los legisladores. 80 diputados, 45 senadores. Entonces, complica un poquito. Estas cuestiones más puntuales que pueden variar también en la forma de llevarse adelante de acuerdo a cada organización, eso es potestad del Consejo hacer su reglamento. O sea, esto, perdón, no me queda claro al final. ¿Este tema de la póliza se eliminó? No, ¿Se modificó está- con el en su está caso? como en su caso, Ah. pero La reglamentación para hacerlo fácil, la Del reglamentación caso. de en su caso Queda es un criterio. reglamento que va a tener que generarlo el Consejo. Ellos son los que van a delinear cuál sería el caso en particular que Para aplicar. amerita. Y calculo que lo van a poner de una forma un poco más amplia en el sentido de toda actividad voluntaria que implique algún riesgo físico, Exacto. algún tipo de riesgo médico, que esté catalogado como un trabajo de alta exposición, deberá contar con el seguro de póliza. Más o menos eso es lo que... Tiene, Me que, sacaste la palabra. tiene que imponer la ley. Claro, tiene que imponer en Sí. ese O si sentido. no es el reglamento. declarativa, usa ese senador no. Claro. tiene Bueno, que- vamos a hacer una pausa. Senador, te propongo retener todo lo que tenés en la cabeza ahora para la vuelta a la pausa. ¿Te parece? Bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
ya estamos en la parte final del programa. Senador, usted tenía una idea que quería compartir con nosotros. Para remarcar y hacer una especie de epílogo en lo de mi participación, aquí a mucha honra. La República del Paraguay, en su derecho positivo, tiene la ley del servicio militar obligatorio respaldado por el artículo 129 de la Constitución Nacional, donde dice que todo ciudadano paraguayo debe tener la obligación de prestar servicio a la patria. Después viene posteriormente la ley que regula y reglamenta el servicio militar. Después viene la ley de objeción de conciencia, que no está bien aplicada. ¿Por qué? Porque nosotros en el juramento del soldado dice: yo, soldado fulano de tal, juro por Dios y esta bandera servir fielmente a mi patria en las Fuerzas Armadas y en cualquier lugar, hasta perder la vida si necesario fuere. Cumplir los deberes y obligaciones ciudadanas y militares y poner todo empeño a ser un soldado y ciudadano valiente, honrado y amante de la patria. Eso no es de boca para afuera, eso hay que crear la conciencia de tal manera que el ciudadano y la ciudadana sean voluntarias, y eso valga también acá que viene como anillo al dedo, para que tengan ese interés de servir a la patria. Y está el Estado con sus políticas públicas de crear las condiciones que atraigan a esos jóvenes para prestar servicio. Desde luego que tiene su gasto. El soldado raso, conscripto presupuestado, tiene un salario, vamos a decir. El cadete tiene otro, el sargento tiene otro, el oficial, el general. Todos son soldados profesionales, del egresado de un colegio de suboficiales hasta el general de 4 estrellas. Son almirantes también, son soldados profesionales. Entonces, hagamos que con nuestras políticas de atracción el pueblo paraguayo contribuya con su patria. Son 6 meses y yo creo que es un tiempo suficiente para tener una experiencia sana en el campo del quehacer nacional. Con eso yo creo que doy por finalizada mi intervención, porque yo creo que estamos llegando a la hora, y le agradezco el honor que me dan, la deferencia y el decoro de sus tratos aquí para mi persona y a lo que represento. Gracias. Muchas gracias, senador. Te digo, casi cronometrado. ¿Sabes qué buen tema, Toto, para tratarlo con el senador de vuelta? En algún momento, y va también para la producción, la sugerencia, el servicio militar obligatorio como tema. Sí. ¿Qué pasa? Voy a despedirme de Liz y de Eduardo y voy a plantear al final, porque sé que se va a quedar con ganas el senador, entonces para que quede colgado el tema. Liz, muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Quería, antes de concluir, nomás puntualizar el tema anterior. La ley en el inciso 5, el artículo 8, establece la obligatoriedad de dar condiciones seguras, higiénicas y estables. El seguro es según la naturaleza de la acción. Eso quiero que quede claro, no es una obligación, sino es según la naturaleza, pero sí le obliga a tener seguridad, estabilidad e higiene. Y muchas gracias por la invitación y por el espacio, y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí. Gracias por la invitación y comentar un poco para cerrar que el valor grande que tiene el voluntariado es que crea, que desarrolla capacidades en las personas de trabajar en beneficio del bien común. Es por eso que como el resultado del voluntariado en las personas individuales es tan importante, porque una persona que hace algo sin buscar recompensa y que busca más bien esa satisfacción que te da hacer el bien, es lo que nosotros deseamos de todos, deseamos de nuestros políticos, deseamos de nuestros periodistas, de nuestros fiscales, de los docentes, de la sociedad en general, ¿verdad? Sin duda. Entonces, alguien que busca el bien común siempre es deseable como ciudadano. Por eso buscamos con esta ley
que el Estado cree políticas públicas Sí, señor. que incentiven y que enmarquen dentro de le dé un ropaje jurídico a esta Jurídico a actividad la, tan linda. a ¿verdad? la propuesta. Muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Y el tema que, que voy a plantear y le dejo abierto al senador y con esto nos vamos es, si el servicio militar obligatorio es necesario y hoy no se cumple, ¿por qué continúa siendo necesario? Ese es el planteamiento y lo vamos a desarrollar después. Si hoy no se está cumpliendo, y esto no explotó todavía, ¿verdad? No, claro, y sobre todo también todo las técnicas para convencer a la gente para que cumpla. No, ¿por qué es Las necesario? mismas campañas de 30 años. Sí. Ponerle un poquito Bueno, de ahora onda. sí nos vamos, pues Ah, ya sí, me estamos está acá. volviendo loco. Bueno, Terminamos. vamos a encontrarnos el lunes. Sí, ahí está Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Vamos a encontrarnos el lunes. Chao.